El tema que vamos a ver hoy es Roma. En un primer momento, lo que vamos a individualizar en cuanto a su derecho es el derecho fundado en la costumbre, ¿sí?, hasta las primeras concepciones del ius. Esto abarca, dentro de la etapa temporal de Roma, desde la fundación en el año 754 a.C. hasta el dictado de la Ley de las 12 Tablas. A modo de introducción, lo que tenemos que saber es que la ciudad romana, al igual que lo fue la polis griega, tiene su origen en la unión de las distintas familias bajo un mismo gobierno, un mismo dios y un mismo culto. ¿Cómo era el derecho en este primer momento histórico? Era sagrado, restringido, unido a la moral y a las buenas costumbres, no escrito, y por lo tanto, al no ser escrito, la principal fuente que tenían era la costumbre, por la repetición de los actos, que con la repetición adquiere la fuerza de ley. ¿Cómo lo condensaban? A través de las memorias de los ancianos, y quienes los aplicaban eran los sacerdotes. Uno de los principales conceptos que vamos a manejar es fas y ius, que surge para dar una respuesta a problemas más complejos que no podían ser resueltos por este derecho tan general como lo vimos hace unos momentos atrás. Con respecto a fas, tenemos que saber que es aquello no prohibido y abarca todos los actos no lesivos y los actos lícitos establecidos por los dioses. En cambio, el ius es lo mandado. Son actos no lesivos, norma de conducta lícita, pero la principal diferencia que tiene con respecto a fas es que puede haber intervención del hombre, quien en este momento perfectamente puede modificar, suspender o ampliar ese derecho. ¿Cuáles van a ser las clases de ius que debemos conocer? En primer lugar, el ius divino, que es aquel que proviene de los dioses. Está en mano de los sacerdotes, que son aquellas personas que lo van a aplicar. Y luego va a estar el ius humano, creado por el hombre, y las modificaciones van a ser generadas ya no por sacerdotes, sino por juristas. Dentro de este ius humano podemos subclasificarlo en civil y honorario. El ius humano civil es aquel que regula la vida social y política, mientras que el honorario es el que fija criterios y procedimientos procesales. Gracias a la distinción entre el ius divino y el humano, es que se comienza a marcar con mayor claridad la diferencia entre el derecho y la costumbre, y se marca lo que se denomina la secularización del derecho. Para poder buscar normas cada vez más específicas que den respuesta de otra manera, porque en definitiva el fas y el ius son demasiado genéricos. ¿Cómo lo vamos concretando o se va cada vez fijando en unidades menores? Vamos a tener ahora lo que es el derecho privado y el derecho público. El derecho privado es el que va a regir toda la vida y los actos civiles de los particulares. En cambio, el derecho público son normas jurídicas que regulan la organización del Estado. Un nuevo derecho que surge es el derecho de gentes. ¿Qué es este derecho de gentes? Es un nuevo derecho que aparece en el contexto de las grandes conquistas romanas. Cuando Roma comienza a expandirse, invade a muchísimos pueblos, cada uno de los cuales tiene su propio ordenamiento jurídico. A su vez, Roma tenía el suyo. Entonces, ¿qué ocurría? Roma aplicaba su derecho única y exclusivamente a sus ciudadanos, y teníamos a un grupo de personas conquistadas que estaban en la nada. Entonces, el derecho de gente lo que viene a hacer es generar un nuevo derecho que se pueda aplicar a esas personas que no son ciudadanas, sino que son los conquistados. Porque en definitiva no se podía aplicar ni el derecho romano ni el derecho de los pueblos conquistados. Entonces lo que se hizo fue directamente generar uno nuevo. Entonces, como les comentaba, ¿cuál es el fundamento de la existencia del derecho de gente? El fundamento es la existencia de un derecho común a todos los pueblos. Las fórmulas orales, como las que hemos estado viendo hasta recién, se dan desde la fundación
en el año 754 hasta el año 450 a.C. ¿Cómo eran estas fórmulas orales? Era un derecho inminentemente práctico. Estaba atado, como comentamos, a lo sagrado, a lo religioso, a lo divino. La principal fuente era el derecho consuetudinario, lo que ocurría por la repetición de actos. La ventaja que tenían estas fórmulas orales era la claridad del lenguaje, la eficacia a través de un trámite rápido, la confianza en el derecho y la cuestión de que generaba una cohesión de vínculos sociales y jurídicos. Pero así todo, cuando la ciudad comienza a crecer, la mera oralidad ya no era suficiente para dar respuesta a los conflictos jurídicos que se planteaban en esa sociedad. Y aquí es cuando comienzan a surgir las primeras leyes escritas. La primera ley importante para destacar dentro de Roma es la ley de las 12 tablas, que se da justamente en el año 450 a.C., cuando termina la etapa de la oralidad. ¿Qué es lo que hay que rescatar de esta ley de las 12 tablas? Es que, si bien no tiene grandes principios jurídicos, ni hace una enunciación de la teoría del derecho, es el primer paso para la escritura a nivel jurídico, dentro de Roma. ¿Cuándo se comienza a crear o a construir una teoría del derecho? La construcción de una teoría del derecho más elaborada se da desde el dictado de las 12 tablas hasta la concepción científica del derecho en el siglo II a.C. ¿Qué va a ocurrir acá? Que el derecho precisa que los conceptos y las fórmulas antiguas comiencen a flexibilizarse. ¿Quiénes hacen esta tarea de flexibilizar lo que ya estaba escrito? Lo hacen los jurisconsultos. Estos jurisconsultos tenían como principal rol responder y orientar tanto a jueces como a particulares. Los jurisconsultos hacen una serie de compilaciones que se van a manifestar fundamentalmente en el digesto, que son todos los tratados generales, las institutas, manuales para estudiantes, y el responda, que da solución a casos concretos. Y es aquí, en este momento, en donde el derecho comienza a tomar un carácter mucho más serio, más científico, más elaborado. Con respecto al derecho positivo, tenemos que remarcar cuáles son las categorías de leyes que los romanos consideraban que existían. En un primer lugar, vamos a encontrar a la ley eterna. La ley eterna es aquella que se identifica con la razón eterna, ¿sí? Con la razón perfecta, que ordena todo lo que se debe hacer y prohíbe lo que no se debe hacer. Y esta ley es inmutable y universal. La siguiente categoría es la ley natural. Es más concreta y es más específica, y es aquella en donde se proyecta la ley eterna y deriva justamente de la razón. Y por último, vamos a encontrar el derecho natural, que consiste en el conjunto de principios que el hombre debe seguir para actuar conforme a su naturaleza. Como por ejemplo, vamos a encontrar dentro de este derecho natural el reivindicar a los dioses, cumplir con los deberes para la patria, los padres, los parientes, la gratitud y la disposición a perdonar. Con respecto al concepto de justicia, los romanos consideraban que implicaba dar a cada uno lo suyo. El fin del Estado era generar el bien común, y la equidad, el concepto de equidad, surge para superar defectos, para cubrir lagunas, para dar justicia en un caso concreto. El siguiente tema a analizar es el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, al igual que los griegos y los romanos, comienza o tiene su origen en una unión de tribus. Pero la particularidad que los va a diferenciar a los hebreos con respecto a los griegos y a los romanos es que, más que considerarse un estado o una ciudad, se consideran como un pueblo. Esto implica
que ellos consideraban que existía una comunidad preunida. Esta comunidad estaba preunida por la voluntad de Dios, que se iba a constituir en guía y en legislador de ese pueblo. La ley, el concepto de ley, ellos lo reciben directamente de las manos de Dios, al momento de hacer el pacto en el monte Sinaí. En ese instante se genera una alianza, ¿sí?, que obliga a ambas partes, a Dios y a los hombres. Los hombres, ¿qué obligación pueden tener? Justamente de cumplir y respetar la ley de Dios. Y Dios a cambio debe protegerlos. Entonces, cuando el hombre eventualmente no cumplía los mandamientos, Dios generaba o daba algún tipo de castigo como modo de sanción frente a ese no cumplimiento de la ley. Entonces, la Sagrada Escritura, las leyes que ellos tienen son los 10 mandamientos. Pero vamos a encontrar un conjunto incluso mayor que es el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí es donde encontramos entonces las leyes que rigen al pueblo hebreo. Con respecto al derecho, las características que tenemos que marcar es que el derecho natural y el derecho positivo se identifican, son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el derecho natural es divino y son los mandamientos. Y a la vez, esos mandamientos son las leyes escritas que el pueblo hebreo tiene para regir su vida, su desarrollo como comunidad. Características del derecho. Las obligaciones de la norma se fundan en la voluntad de Dios, es trascendente y divino, no hay ningún fundamento racional dentro del derecho que sigue este pueblo. Ellos lo cumplen por provenir de la divinidad. Hay una aceptación voluntaria de las leyes por parte de quienes han aceptado esa alianza. Y la cuarta característica del derecho es que la vida y el desarrollo del pueblo dependen del cumplimiento de la ley. ¿Qué ocurre entonces cuando hay un incumplimiento de la ley? Un castigo proporcionado que viene de la mano de Dios. La justicia. La justicia es un modo de vivir de acuerdo a la voluntad divina. Se considera que es un sinónimo de virtud. Va a ser hombre justo aquel que cumple la ley y realiza actos justos. Y siempre todo el aparato del derecho y de la justicia van unidos a la idea de castigo y coacción. Con respecto a el derecho y la ley, tampoco existe ninguna diferencia, porque el derecho queda contenido en la ley de Dios. Es un mandato impuesto, un mandato aceptado e incluso está grabado en la conciencia de esta comunidad. Con respecto a los aportes o al aporte más relevante, vamos a marcar la existencia de un derecho natural conocido por todos.